Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan desde cámaras Rafael Aguirre Temamatla, productor en este caso, Óscar Lorenzana, director de audio, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de esta entrevista. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y en esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Historia de la extinta Facultad de Humanidades o Instituto de Investigaciones en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, tenemos como invitado a Mario Joxán Baena Arechiga Carrillo. ¿Cómo estamos el día de hoy, Mario? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar acá, de poder participar en este interesante proyecto que están llevando a cabo. Pues un poco para recordarles, después de estas casi 30 entrevistas que hemos hecho, la idea es que platiquemos el día de hoy con Mario sobre su formación, la carrera y particularmente pues tu tesis, que es el punto medular de esta entrevista, de esta charla. Mario, ¿cómo llega pues un preparatoriano como tú lo fuiste alguna vez a la Facultad de Humanidades, a la licenciatura en Historia? Pues mira, la verdad es que en bachillerato no tenía así como 100% claro qué es lo que quería estudiar, un poco que a esa edad pues uno anda también todavía ahí medio pabilado, ¿no?, respecto a su futuro profesional. Pero lo que sí tenía un poco claro era que tenía que ser algo del área de sociales, de ciencias sociales, porque era algo que me interesaba, las humanidades, ¿no? Y me acuerdo perfecto que lo que me terminó por perfilar, ¿no?, hacia la elección de la carrera fue que visité justo la universidad, fui al área de información y divulgación y ahí me dieron, me acuerdo bien, el tríptico, ¿no?, el informativo, ¿no?, de la carrera. Entonces, a la hora que vi el plan de estudios, que vi las materias que iba yo a llevar si me elegía por esta carrera, pues terminé decidiéndome por historia, ¿no? O sea, porque también me llamó un poco la atención antropología y tal, pero digamos, historia fue como que me encantó cómo estaba estructurado el plan de estudios, las materias que llevaban, porque mi otra opción era pues estudiar así tal cual, pues, la normal, ¿no?, para profesores, ¿no?, la parte que tiene que ver con formarte como profesor de historia. Entonces, bueno, estaba como en esa disyuntiva, vamos a decirlo así, pero al final de cuentas sí, a la hora de ver el plan de estudios, de la estructura y de informarme un poco de cómo estaba armado también la extinta Facultad de Humanidades, pues eso fue lo que me terminó por convencer. Pero haciendo un poco retroceso, ¿de dónde viene el gusto por las sociales, las humanidades? Difícilmente te gusta hoy, siendo muy estricto como alumno, Sí. este tipo de disciplinas. Sí, es lo que yo luego, las oportunidades que he tenido de hace algunos años de dar clases en secundaria e incluso en una prepa, sí se los decía tal cual hacia los alumnos. O sea, yo sé que lleva uno las de perder cuando tiene que dar estas materias, porque no son así como las más atractivas ni las más llamativas de ese tipo de etapas, ¿no?, de formación escolar. En realidad, justo a mí en la secundaria no era como un área que me encantara, no era como mi materia favorita. En realidad fue como en bachillerato justo que empecé como a tomarle el gusto, ¿no?, a raíz de un par de profesores que tuve que la verdad es que hacían bastante bien su trabajo, ¿no?, de enseñarte a pensar como otras épocas, a pensar ya como una historia un poco menos memorística, ¿no?, menos centrada como en el hecho o el dato, ¿no?, sino tratar como de llevarlo como una perspectiva más analítica, ¿no? Entonces eso me gustó. Me acuerdo bien así de una tarea que me dejaron sobre una línea del tiempo de las culturas mesoamericanas, entonces eso también me llevó a interesarme también bastante en esa parte, en ese periodo particular, ¿no?, de las culturas mesoamericanas. Y luego, bueno, ya de ahí algunas otras materias, porque bueno, en el colegio de bachilleres ya en el último año uno elige una especie como de campo de profundización, digamos.
Y yo el que elegí fue el de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, pues ahí te empapas también un poco de cuestiones de filosofía, llevé una materia de historia del arte. Entonces, ese tipo ya como de acercamiento fue el que me terminó un poco perfilando hacia el tema de la historia. Muchos de las escuelas de nivel medio superior, ahorita mencionando lo que nos comentas, tienen algunas áreas o subáreas donde ya definimos un tronco de trabajo, ¿no? Sean sociales, sean físico-matemático, etcétera, pero no todo lo tienen. Sí. ¿Cuál es la sorpresa de Mario Hoxán al entrar a una facultad que ya tiene un perfil de trabajo, que ya llevaba algunos años formando generaciones de historiadores? ¿Cuál es el primer choque que tenemos con lo que se nos empieza a enseñar? Yo creo que la perspectiva, porque además tienes desde los primeros semestres ya a catedráticos, ¿no? Que tienen grados de maestría, doctorado, que traen ya como una formación muy en ese sentido de enseñar cátedra, de impartir cátedra, que es pues bastante diferente de un profesor que tienes en la secundaria o todavía en bachillerato, ¿no? Entonces yo creo que ese nivel, digamos, como de enseñanza, pues sí exige que uno desde que pone un pie en la facultad, pues tienes como que madurar en términos cognitivos, ¿no? Pero además de eso, creo que también el tema del horario, porque entonces pues ya tienes como materias así que son de cátedra, ¿no? Que son 2 horas de clase y no es ya así la típica clase que te ponen el papel bond con los datos, sino que pues el profesor está explicando, ¿no? Tratando como de explayarse y uno tiene que tratar de ir cachando lo que... Entonces eso también le cuesta, y le cuesta ahora, lo veo a los alumnos justo de historia, que pues eso, ¿no? Les digo, es que ustedes... llega uno como a esos ámbitos formado en el de si hace una raya el profe en el pizarrón, ustedes van y copian la raya así nomás, ¿no? Pero si no les anota uno en el pizarrón y no toman apuntes, no hacemos nada. Entonces yo creo que esa parte también es como un proceso que tiene uno que adquirir. Y luego pues definitivamente lo que tiene que ver con la carga de lectura, ¿no? Porque pues uno lee de repente una novelita o un cuentito para distraerte, ¿no? No tenemos como ese hábito a nivel cultural, ¿no? En México, como de la lectura. Entonces también de repente llegas y tienes lecturas así chonchas, digamos, ¿no? De prácticamente todas las materias. Entonces se te van como juntando y eso también es un reto, digamos, para el estudiante que acaba de entrar, ¿no? a la carrera. De esos retos que tú hablas, ¿cuáles son los retos que enfrentó Mario en esa formación? Particularmente ya en las cuestiones metodológicas, teóricas, que es lo que normalmente no se nos da en otros niveles, ¿no? En particular para el caso de esta carrera, yo creo que lo que tiene que ver con el ámbito de la investigación y cuando te enfrentas a las fuentes, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a que la historia, o sea, el profe ya te la da digerida, vamos a decir, o sea, te explica y buscas información, pero ya lo tienes como armado el discurso, ¿no? Pero cuando te piden los profesores que hagas un trabajo ya de investigación propio, con tus fuentes, con tus preguntas de investigación, ahí es cuando dice, caray, no, uno así como que ya se está enfrentando a ya no nada más quedarte con lo que ya está dicho, sino tú decir algo nuevo en función un poco del trabajo con las fuentes, que no es nomás tomar el documento ya, sino que hay que saberlo manejar, hay que saberle hacer preguntas, hay que saber estructurar, digamos, toda una serie de cuestionamientos para obtener información tanto cualitativa como cuantitativa que te permita pues reconstruir un contexto o analizar una época o un personaje, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los retos más importantes y es una cosa que se tiene que ir haciendo semestre a semestre, ¿no? Y todo lo que eso engloba, porque al final, aparte del ejercicio de investigación, pues es esto que decía, como lo decía Luis González, ¿no? Sentarse a escribir, o sea, es sentarse y darle una forma ahora de discurso escrito, ¿no? Estructurar, argumentar, y todo el dolor de cabeza que causa el tema de las citas y el aparato crítico y la bibliografía, o sea, esta cuestión, eso es lo que yo siempre les digo a los chavos, ¿no? O sea, esa es la parte del oficio, pues, o sea, este es el oficio del historiador. Y cuesta trabajo, pero al final de cuentas es algo que sí o sí lo tienen, si es que quieren, claro, perfilarse como al tema de hacer investigación en historia, pues es algo que tienen que ir agarrando, que tenemos que ir agarrando y que cuesta porque justo no estamos como empapados tanto de eso en nuestra formación que traemos previamente, ¿no? Hablando de la cuestión de docencia, con esta experiencia que has tenido en distintos niveles, ¿cuáles son los retos que enfrentamos hoy los historiadores
para impartir una cátedra? Ya no digo en la universidad, en distintos niveles. ¿Cuáles son esos retos que tú has vislumbrado? Bueno, yo creo que sigue existiendo esto que comentábamos al principio, ¿no? De hacer atractiva una materia que a primera vista, o sea, ve uno el plan de estás en la prepa o estás en la secundaria, no me toca llevar historia de México, así no, por favor, ¿no? Entonces hacerlo como un poco atractivo eso, pero además, claro, las generaciones con las cuales ya interactuamos en estos días, en estos años, pues ya son generaciones del teléfono y del internet, así cañón. Entonces también de repente porque nosotros tenemos como toda esta formación, ¿no? Entonces esta es la bibliografía y estos son los textos especializados, no sé qué, y está uno siempre ahí como entre lidiando, resistiendo, negociando, ¿no? Con los alumnos, esa parte de que ellos buscan la información o ellos aprenden a través como de otro tipo de dimensiones, ¿no? Ya más audiovisuales. Entonces, bueno, pues de leerse a Hobsbawm, la historia del siglo XX, que está así, ¿no? A escucharse un podcast que hizo alguien sobre las guerras mundiales, pues obviamente las nuevas generaciones pues tienden más como hacia la otra parte más audiovisual, ¿no? Y yo creo que el reto entonces en ese sentido para un docente de historia, independientemente del nivel en el que estés, como tratar de equilibrar, porque tampoco les puedes como negar esa parte, porque con eso es con lo que están ellos enfrentados. Eso ya no nos toca a nosotros, pero sí les toca a ellos, ¿no? Entonces yo creo que tratar de equilibrar, de bueno, ok, incorporamos esta parte, pero no vamos a abandonar de ninguna manera la parte como más rigurosa, digamos, ¿no? De la bibliografía y de artículos especializados, de qué es lo que dicen los especialistas, que además pues también un poco como de respeto y reconocimiento al trabajo que han hecho los historiadores, ¿no? En los temas que han trabajado. Y yo creo que es un debate entre la comunidad misma, Mario, no solo transmitirlo, sino también ya en cuerpos académicos cómo lo escribimos, ¿no? A veces la narrativa puede ser pues muy lúcida y no necesariamente tener el rigor que buscamos o al contrario, ¿no? Tú como historiador, ¿eso cómo lo observas? ¿Cómo lo has observado en tu formación? Pues creo que es un poco de esto que comentaba, como de tratar de establecer un equilibrio. De hecho, bueno, aquí con el doctor Jaime, que estuvo de sabático, o sea, él es el especialista en el periodo colonial, pero pues se fue de sabático, entonces quedó sin profesor la de Nueva España el semestre pasado. Le dije, bueno, pues ahí como que abusando un poco de la ausencia, dije, yo la quiero, ¿no? Entonces la pedí, y entonces dije, bueno, a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos para equilibrar? Entonces, por ejemplo, para el tema de la Inquisición, pues tienes estos libros así exageradamente bien hechos en términos metodológicos y documentales, como el de Inquisición y Sociedad de Solange Alberó, ¿no? Pero apenas ¿cómo se llama esta autora? Úrsula Ludlow publicó un libro que se llama Inquisición y Modorra, que o sea, es de estas ediciones de Taurus, que están como más, o sea, lo encuentras casi que en el Sanborns, ¿no? Entonces es un libro que pues no tiene como toda esta rigurosidad. Claro, ella pues, o sea, ya hizo como esa parte de ejercicio en su doctorado, en todo ese estudio, pero vamos, ese libro tiene como un perfil más de divulgación, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, no tiene las citas, está más, un poco a veces hasta como en medio narrativo, ¿no? El discurso. Y sirvió bastante bien, o sea, porque hay algunas partes de ese libro, pues sí te dan como, o sea, sí te permiten a ti que apenas estás en la carrera de historia, como acercándote a estos temas, pues imaginarte, ¿no? Cómo funcionaba la Inquisición, qué implicaba el orden social, sin abandonar, te digo, la otra parte del trabajo riguroso de los especialistas, ¿no? Que se han metido pues, a los archivos y que han hecho todo este ejercicio documental. Entonces, creo que ese es un ejercicio, digamos, ¿no? Como de equilibrar más o menos o poner en balanza estas dos dimensiones, ¿no? Muy bien. Todos tenemos un espacio favorito temporalmente hablando de estudio. ¿Cuál es el tuyo? El XIX, el siglo XIX. ¿Por qué? Te lo pregunto porque, digo, veía tu tesis, que ahorita entraremos el tema con el profesor Jaime. El siglo XIX me consta que muchos historiadores en niveles inferiores lo saltamos, porque es un cohete enseñarlo. Sí, es complicado. ¿Por qué el XIX? ¿Qué es lo que tú ves? Pues mira, yo creo que igual también es una cosa medio paradójica, ¿no? Que uno llega también a la carrera
¿Y cuál es como el rollo, o sea, cuál es como la noción general que traes de historia? Pues la historia patria, o sea, la historia que te enseñan así de primaria y de secundaria y de prepa, ¿no? De los próceres y de los grandes acontecimientos. Entonces llegas así casi como envuelto en la bandera, ¿no? Así a la clase. Y entonces eso también exige como del estudiante de historia un proceso como de construir ese tipo de narrativas que todo mundo como que nos enseñan desde los niveles previos. Entonces pues yo llegué, digamos, también con ese rollo, y a mí pues esta cosa del proceso de independencia y del grito del Dolores, ¿no? Y de los niños héroes, o sea, siempre me encantó, o sea, ese periodo siempre me pareció así como, entonces, la guerra, ¿no? Y la sangre, la violencia, como que siempre me llamó como la atención. Y ya luego, conforme fui avanzando en la carrera, el otro ámbito que me gusta también muchísimo es el mesoamericano. Pero ya, digamos, a la hora de ir avanzando en la carrera, dije, bueno, pues si tengo que hacer una tesis, si tengo que hacer como un trabajo de investigación, pues creo que me siento un poco más preparado o más cobijado para hacer algo del siglo XIX, digamos, ¿no? Entonces de ahí un poco como este interés en profundizar, digo, ya un poco por supuesto dejando de lado esta cuestión como de la visión como muy nacionalista, y más bien eso, o sea, como que me fui como al extremo, o sea, pasé como de creerme todo el rollo a no creer ya nada, y entonces decir, bueno, al extremo crítico, ¿no? Así de apátrida casi, y decir, bueno, ahora lo que me interesa es ver también cómo se empezó a construir y a través de qué medios y a través de qué mecanismos se empezó a construir este asunto de la memoria cívica y del nacionalismo, y pues eso justo se va desarrollándose, es como uno de los aspectos, creo yo, como más importantes de la formación del Estado-Nación del siglo XIX, ¿no? Esa construcción de la idea de la patria y esa difusión de los valores cívicos, que también un poco por eso decanto en esa tesis, una parte de esto, ¿no? Y bueno, ya antes de pasar a lo de la tesis, te preguntaría algo que creo que no lo hemos hecho, curiosamente, y es algo que podríamos difundir entre el público no especializado que a veces nos escucha. ¿A qué historiador tú recomendarías para leer? ¿Cuál es tu historiador favorito, perdón? Pues mira, es que más bien como que depende como ¿De qué? de qué periodo, ¿no? Por ejemplo, para Mesoamérica, López Hostión, o sea, el del pasado indígena, creo que es un libro maravilloso porque en 300 páginas te da un panorama bastante analítico, porque lo que tienen, por ejemplo, los libros sobre Mesoamérica es que a veces pues están hechos más por arqueólogas y arqueólogos, ¿no? Que bueno, pues ellos son los que hacen toda la talacha, digamos, de investigación, pero pues sí tienen otra perspectiva, son textos que a veces pues tienen como mucho dato duro, ¿no? Entonces el de López Hostión, que está hecho además con su hijo, ¿no? Que es arqueólogo, pues sí tiene como ambos matices. Entonces ese libro me parece que es como básico y me gusta bastante. Para el caso del siglo XIX, así es como medio me pusiste una pregunta con trampa, medio complicado. De mis autoras que más me laten del XIX es Erika Pani. O sea, Erika Pani, que ha trabajado mucho el tema, porque justo se fue como la otra visión, o sea, no la visión triunfante del liberalismo, sino bueno, qué pasó con el conservadurismo, con las corrientes del monarquismo en México, ¿no? Entonces su libro clásico, ¿no? Para mexicanizar el Segundo Imperio, me parece que es un libro muy padre. También yo creo que destacaría, ya ese sería como un poco más para el Porfiriato, pero también los textos de Ricardo Pérez Monfort y de Javier García Diego, o sea, porque también como que ofrecen una perspectiva interesante, sobre todo ya en este tramo del Porfiriato. Franco Esguerra. Claro, François Javier Guerra es excelente también, ¿no? Porque da un panorama completamente diferente del siglo XIX. Sí, exacto, aunque, hay que pensarlo como la transición a la antigua. Aunque se va a meter a la revolución, el inicio, sí, todo ese contexto, ¿no? Sí, son 2 volúmenes y el primero justo se te da como esta perspectiva, y luego también tiene el otro de, ¿cómo se llama? Modernidad e Independencias, que es también así como un libro como importante para pensar justo cómo se transita a la modernidad política en la crisis, en el contexto de la crisis del Imperio Español y de los procesos de independencia, ¿no? Sí, creo que esos serían autores que y creo que eso es seguramente base de tu tesis, de la cual a continuación hablaremos. Sí, el caso de la marcha inevitable de la nación, el progreso y la civilización.
Manuel Paino, una interpretación de la historia. Pocas personas, incluso ya investigadores formados, entran en el campo de la historiografía. Sí. ¿Cómo ves tú la historiografía? ¿Cómo la defines? Pues yo creo que la historiografía es un campo fundamental, así como la parte metodológica también, un campo fundamental para cualquier historiador o historiadora, porque es como la trayectoria, ¿no?, que ha seguido el campo disciplinar de la historia, es decir, los procesos también de cambio que ha sufrido el ámbito de cómo se produce en determinado contexto la historia como conocimiento, de bajo qué presupuestos teóricos, metodológicos, bajo qué inquietudes se arma como ese discurso, ¿no? Partiendo un poco de la premisa de que pues finalmente la historia se hace siempre desde el presente, ¿no? Y ese presente pues está articulado un poco en función de ciertos contextos culturales, políticos, sociales, y es desde ese contexto que los historiadores que abrevan o que viven en ese punto, en ese contexto, pues miran al pasado, ¿no? Y se preocupan por rescatar ciertas cosas de ese pasado. Entonces creo que la historiografía es una línea que a veces también es una materia que a veces se vuelve pesada, ¿no? Porque pues es revisar conceptos, es revisar autores, ¿no?, obras, evolución de esas obras, pero yo creo que sí es un campo que es básico, ¿no? O sea, que es como una cosa elemental, que tiene que ser parte como nuestro propio quehacer como historiadoras o historiadores, de cuestionarnos cuál es como el sentido del conocimiento que estamos produciendo, para qué, en función de qué fines, ¿no?, a través de qué métodos, bajo qué premisas o bajo qué interrogantes, ¿no? Pero ahí tiene dos campos la historiografía, ¿no? Uno, por supuesto, de cómo se hizo la historia, pero está el otro, el campo especulativo, ¿no? Sí. Es decir, ¿la historia para qué? ¿La historia para qué? Es que ahí ya se digamos, como que se transita a veces más como esta cosa de la teoría de la historia, ¿no? Exactamente. Manuel Paino, ¿quién es y bajo qué contexto histórico vive? Manuel Paino fue un escritor, nació por ahí de 1820, o sea, es de una generación que va a ser ya heredera, digamos, un poco de la formación del proyecto de nación, porque él ya nace casi que con el México que se acaba de independizar. Y eso es diferente, por ejemplo, de si revisamos como autores previos como un Lucas Alamán, ¿no?, que ese sí todavía le toca el último tramo, o sea, vive la independencia, le toca como el último tramo del periodo colonial, pero este personaje, Paino, ya nace en el 19. Es un personaje complejo porque historiográficamente hablando es un personaje que se ha ubicado en la tendencia del liberalismo moderado del siglo XIX, ¿no?, que ahorita, si quieren, ahondo un poco en esto. Pero bueno, se empieza como a formar, o sea, es parte como de, podríamos llamar las clases acomodadas, ¿no? En la Ciudad de México se empieza a formar como letrado, o sea, muy tempranamente empieza a tener cercanía, acercamientos con personajes como Justo Gómez de la Cortina, el Conde de la Cortina, luego con Icaz Balceta. Entonces empieza como a empaparse, digamos, ¿no?, de esta dimensión de los círculos letrados, de esta modernidad, digamos, como ilustrada, que se intenta como, que estos grupos pues intentan ahí como reproducir en México partiendo de los esquemas del siglo XVIII europeo. Y eso es importante justamente para pensar a partir como de qué referentes y de qué corrientes de pensamiento es que Paino va a establecer su perspectiva de la historia y elaborar sus obras de historia, ¿no? Y bueno, además, obviamente, por esta mancuerna que siempre se ocurría en el 19 del letrado con el político, ¿no?, pues este personaje también ocupó algunos cargos de la administración pública, participó como en varios gobiernos, pero por este talante como moderado que él propugnaba, pues no tenía problema en colaborar lo mismo con el régimen de Santa Anna, por ejemplo, que luego con el de los liberales, ¿no?, o finalmente luego el de Maximiliano. Entonces más o menos como que se iba acomodando según las circunstancias, y claro, eso era lo que le criticaban los liberales puros, digamos, o sea, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo. Ahorita a ver si llegamos a esa parte, que hay un dato ahí, o sea, es medio anecdótico, pero sí te habla un poco del ambiente, ¿no?, intelectual de la época.
Y finalmente en lo que se va a desarrollar más a nivel como profesionales en las letras, digamos, ¿no? O sea, y justamente en lo que más se estudia o en lo que más se conoce Paino es en el ámbito de la literatura, ¿no? Porque va a ser uno de los mayores exponentes del llamado costumbrismo mexicano del siglo XIX, con obras pues muy famosas como El hombre de la situación, El Fistol del diablo, y su obra que lo consagra ya así como el figurón, ¿no? De uno de los figurines, ¿no? Del siglo XIX, que es Los bandidos de Río Frío, ¿no? Que es famosísimo, esa de la novela de folletín, ¿no? De finales del último tercio del siglo XIX. Entonces es un personaje interesante. Yo llegué a él, no sé si me adelanto un poco, pero bueno, llegué a él un poco porque en realidad lo que yo quería como proyecto de tesis era hacer un estudio de los primeros libros escolares de historia, ¿no? Entonces, claro, estas cosas que uno tiene cuando empieza como a diseñar su proyecto de investigación, que ya a la hora de la hora te das cuenta de que ya hay un montón de cosas que creo que uno va así a descubrir la punta del hilo negro y resulta que ya hay como un montón de cosas hechas. Entonces llegué como al tema ese y me di cuenta que pues, efectivamente ya, o sea, desde Josefina Zoraida Vázquez, de ahí para el Real, digamos, ya se había estudiado y abordado mucho este tema de cómo aparece el sistema de instrucción pública en el contexto de la República restaurada, y luego, como correla todo eso, pues empiezan a aparecer los primeros libros como de escolares, ¿no? De historia. Entonces dije, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, si ya está como abordado desde ese punto, entonces me empecé como a revisar de los autores que tenía en mente, o sea, Paino, Altamirano, Guillermo Prieto, y me di cuenta de que justamente eso que mencionaba hace rato, Paino ya había sido bastante estudiado desde dos dimensiones, la literaria y la diplomática, o sea, en términos como de su relación con el gobierno y de los cargos que ya había como ocupado. Algún momento ocupó un cargo en el Ministerio de Hacienda. Entonces, la parte que faltaba, o que yo consideraba que faltaba y que por ahí podría más o menos irme metiendo, era la del Paino historiador, justamente, ¿no? No solo como escritor de libros, porque tiene uno de los primeros libros de texto, podríamos decir, de historia, sino que a la hora de hacer la búsqueda bibliográfica, hacer como el recuento bibliográfico de sus obras, me di cuenta de que sí tenía varias de tema histórico y que por ahí yo podría como hacer algo con esa dimensión que no se había como tratado o estudiado tanto. Es interesante el personaje porque por ahí hablas que él ocupó un cargo de aduanas. Sí. Y ahí me llamó la atención, ¿no podía encontrarse un cierto parecido con el caso de Adam Smith? Es decir, una experiencia viva de la economía que le va a permitir ocupar el cargo de Hacienda, pero también tener una visión económica de la historia. Sí, de hecho, justamente a la hora de hacer la revisión bibliográfica, pues sí me di cuenta que tenía varios escritos de temas financieros, ¿no? De hecho, Juárez le manda, cuando ocurre la invasión tripartita que decanta en la intervención francesa, y envían España, Inglaterra y Francia sus buques a ocupar Veracruz como para reclamar y presionar por la decisión unilateral que toma Juárez de suspenderlos, no desconocer, pero sí suspender momentáneamente los pagos de la deuda externa. A quien le encarga hacer como todo este ejercicio de revisar las finanzas para ver más o menos el estado de esa deuda con cada una de las tres potencias implicadas es a Paino, justamente. Entonces sí, definitivamente yo creo que no había como considerado el símil, pero es interesante porque sí, una de las cosas que por ahí también digo en la tesis es que Paino tiene mucho o sea, su pensamiento es muy dieciochesco todavía, ¿no? Es que todo eso me llama la atención porque muchas personas, muchos investigadores dicen que, por ejemplo, Maquiavelo es el padre de la política. Es historiador. Sí. De hecho, se la pasa en los archivos diplomáticos, ¿no? Sí. Y además es diplomático, ¿no? Y el otro caso es el de Adam Smith, que tiene una experiencia en las aduanas y él crea una visión de dónde proviene esa riqueza que ha permitido que genere el capitalismo, ¿no? Claro. Entonces, por eso me llamaba ese símil y como también tratando de romper un poco esos esquemas que se tienen, ¿no? La importancia que se puede obtener a través de la historia o la visión que se puede tener de la historia a través de este tipo de experiencias propias, ¿no? Sí, y que eso además le da
a Paino ciertos argumentos y ciertas ideas de más o menos cómo él interpreta la propia historia, justamente a partir como de su participación, o sea, de que es como esta figura, ¿no? Del historiador militante, del historiador que vive, ¿no? Como un contexto muy, muy complejo como es el del siglo XIX, y que en función de eso y con el trabajo que hace como escritor, pero también como periodista y con estos trabajos de aduana y como enfrentado a los archivos, a los números y esto, pues sí le da eso todo un bagaje que luego se va a traducir en un discurso, ¿no? Es una manera de estructurar una perspectiva sobre el pasado, digamos, ¿no? Eso sería, yo creo que también muy, muy Y en importante. el ámbito de la educación, ¿cuál es el papel intelectual de Paino? Paino y otros tantos también de su época, o sea, de estos autores que empiezan como a escribir libros de historia o de geografía, como también García Cubas. O sea, digamos, no es que él tenga como una formación pedagógica per se, porque al final de cuentas eso además tampoco existe, o sea, justo en el siglo XIX apenas se está dando como esta fragmentación, no sé si fragmentación, más bien como segmentación de las ciencias, ¿no? O sea, como de que cada una tiene como sus caminos. Y en el caso de México, la irrupción, por ejemplo, de la pedagogía moderna se da en el Porfiriato, con los congresos de instrucción pública. Entonces eso se da, o sea, a Paino ya no le toca eso, digamos, porque él ya cuando ocurren esas cosas, él ya es un personaje consagrado y ya está escribiendo más bien, ¿no? Entonces él como que no parte como de la teoría a la praxis, sino que más bien es al revés, o sea, en función de sus aprendizajes va y de lo que vivió y de su participación en la vida pública y en la vida política, va elaborando como estas obras, pero definitivamente es uno de los autores más de libros de historia para escuelas, para el naciente sistema de instrucción pública de la época, es como de los más destacados. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque al final de cuentas ese libro, que es el Compendio de Historia de México para los establecimientos de instrucción pública, su primera edición es más o menos 1871. En la época no se maneja todavía este asunto de los tirajes, porque también la industria editorial apenas está como desarrollándose. Uno puede más o menos ver el nivel o los posibles alcances de una obra en términos de ventas y de circulación por el número de ediciones, justamente. Entonces la de Paino tuvo, me parece que 13, que para la época es muchísimo, ¿no? Claro. Y luego uno revisa, por ejemplo, hemerografía de la época, se va a los periódicos y encuentra uno anuncios, ¿no? de las librerías, de lo que vendían, y aparece bastante el compendio de Paino, ¿no? Pero claro, un poco Paino, llega también Guillermo Prieto, llega el propio Altamirano, García Cubas, llegan como a este asunto de los libros escolares, un poco porque el Estado lo está un poco demandando, digamos, ¿no? El sistema de instrucción pública a nivel legal, digamos, se va a fundamentar en la Ley Orgánica de Instrucción Pública que decreta Juárez a finales de 1867. Y entonces, bueno, se empieza ya como a cimentar este sistema de instrucción pública, ¿no? Se empieza a tratar de esquematizar y de legalizar ese sistema, pero al final de cuentas, pues hacen falta los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como una especie como de solicitud de convocatoria para que los escritores de la época ya consagrados escriban sobre materias de lo que ellos conocen, ¿no? Entonces, por eso es que Paino entra como en esta dimensión de, bueno, pues yo voy a escribir de historia, que es finalmente lo que más o menos he visto y además he estudiado y en obras anteriores he también incursionado en eso. Entonces, así es como llega a este ejercicio de... Y luego también sí fue docente en una época, en un par de años sí fue docente, entonces sí tuvo como también un acercamiento un poco más directo al tema de la enseñanza. Y de las necesidades de una niñez que finalmente es la primera en educarse de manera formal en sí, un sistema, claro, ¿no? Porque lo interesante, claro, o sea, si pensamos la estructuración del Estado-Nación en México, que bueno, hay mucho también debate sobre eso, ¿no? Pero pues toda la primera mitad del siglo XIX, al menos desde la consumación, pues son más fuertes las entidades que el Estado nacional, digamos, ¿no? Central. Entonces, esto, por ejemplo, de los libros escolares, en realidad empieza a tratar de proyectarse desde los estados, antes que desde la federación, vamos a decir, ¿no? Cambia esto justamente a raíz ya del triunfo del proyecto liberal con Juárez, y entonces ya ahora sí desde arriba, digamos desde el estado, se va a empezar a estructurar esto para darle cierta uniformidad, ¿no?
Y eso pues se va a continuar, eso solo va a continuar Lerdo de Tejada y luego finalmente el régimen de Porfirio Díaz, ya con Justo Sierra a la cabeza, justamente por eso organiza los congresos de instrucción pública para tratar de darle ahí como cierta uniformidad a los planes de estudio, a los libros escolares, al modelo, digamos, ya ahora sí pedagógico que se va a implementar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que digo es un poco es que viene esto, los primeros pasitos, digamos, de esto se dan a nivel de los estados, ¿no? De entidades federativas que durante el siglo XIX fueron mucho más fuertes en términos de sus finanzas, con un poco más de estabilidad política, como Jalisco, Zacatecas, que el propio gobierno nacional, ¿no? Entonces ahí sí hay un viraje, digamos, importante una vez que triunfa y que se va como consolidando el proyecto republicano de Juárez, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el panorama de la historiografía mexicana en el siglo XIX? Así a grosso modo. Yo creo que ya últimamente, relacionado con esto también que decía hace rato de Pani, hubo como un momento en algunas instituciones del país, como el Colegio de México, la UNAM, en los que se trató como de rescatar la otra perspectiva, o sea, del proyecto que resultó el perdedor, digamos, que fue el conservador y monárquico. Y por eso, como a nivel sobre todo de la historia política, se empezó como a rescatar esa otra perspectiva para el caso del siglo XIX y no quedarnos nada más con la visión así triunfante y gloriosa, ¿no? del liberalismo. Entonces creo que en ese sentido esos estudios han abrevado y han diversificado y nutrido bastante nuestra perspectiva sobre el siglo XIX. Pero eso es en el presente. Sí, ¿no? en el presente. Pero a nivel de la época, tenemos como momentos clave, ¿no? Yo creo que el primer momento a nivel de la construcción historiográfica del siglo XIX es el de estos autores que les toca vivir la independencia, participar en la independencia y que hacen como un primer esfuerzo por tratar de explicar ese proceso, Mora, ¿no? etc. Creo que en primera instancia sería Carlos María de Bustamante y el propio Claro. Fray Servando, Teresa de Mier. Sí. Y luego sí vendrían como estos figurones que son como clásicos de la historiografía del siglo XIX, ¿no? De la época. Que sería Gómez Farías, sería Lorenzo de Zavala, el propio Lucas Alamán, que ahí pues justo tenemos como las dos visiones, ¿no? Una más conservadora, otra un poco ya más liberal. El propio José María Luis Mora, que también es importante. Luego tendríamos otro momento como hacia mediados del siglo XIX, donde también todavía participan Lucas Alamán, pero ya empezamos a ver otras figuras como Icas Balseta, por ejemplo. Claro. Y yo creo que ya Paino pertenece a una, podríamos decir, como tercera o cuarta incluso generación de historiadores, porque como decía al principio, ¿no? O sea, él ya nace en el México que ya se independizó, él ya está como participando en los procesos de construcción de ese proyecto de nación en distintos niveles de la administración, escribiendo, ¿no? Publicando en periódicos. Entonces sería Paino, sería también Guillermo Prieto, sería Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Entonces sería como esta otra generación, y yo creo que ya la última generación pues sería la de Justo Sierra, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno puede ir más o menos viendo, y es algo que justo que fue como una cuestión que arrojó un poco la tesis, ¿no? Darme cuenta de que a nivel de la historiografía del siglo XIX tenemos por un lado visiones muy particulares que responden a las inquietudes, a la formación, a la postura incluso ideológica de cada uno de esos historiadores, pero sí hay, podríamos llamarlos así, como ciertos lugares comunes, ¿no? en esta historiografía. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas todos estos participan en estos ámbitos letrados, ¿no? O sea, están en conexión entre ellos, están en constante comunicación, se tiran y se avientan y se echan cosas o se echan porras en la prensa, por ejemplo. Entonces, vamos, están en red, están en comunicación constante, y en función de eso además pues comparten pues una serie de idearios y de perspectivas compartidas. Entonces también hay como ciertos, por ahí lo menciono, creo que es en el capítulo 2 de la tesis, lo que considero como aspectos comunes en la historiografía, o sea, como puntos de partida de los cuales basan todo su trabajo. Ya luego por ahí sí van metiendo ya su propia perspectiva, su propia interpretación, porque al final de cuentas, a diferencia del historiador contemporáneo, pues estos sí están muy ligados con una postura, ¿no?
Y vamos, la historia se piensa de hecho así, o sea, como es esta idea que viene tal cual casi que de la historiografía antigua en Roma, de la historia magistra vitae, ¿no? Y quienes hacen historia son los políticos. ¿Por qué? Porque el estudio de la historia te alecciona sobre el pasado respecto al presente. Entonces, ¿quiénes son los que más tienen que estudiar historia como con ese compromiso? Pues quienes llevan las riendas del poder, ¿no? Ese es como el sentido. Entonces, pues también en ese sentido es como una historia pues muy con ciertas tendencias y posturas, digamos, políticas, ¿no? Es como inevitable pues que encontremos eso, ¿no? Porque era una función que se le atribuía justamente al estudio del pasado, ¿no? Y en ese sentido, los liberales, los historiadores liberales, los usos políticos de la historia. Pues es una historia bastante... ¿Es una visión uniforme o hay diversas concepciones entre ellos? Hay diversas concepciones. Yo creo que en lo que están de acuerdo, y por eso un poco también le puse el título así, que suena muy medio rimbombante, ¿no? Medio poético, creo. El título de la tesis, ¿no? La marcha inevitable de la nación, el progreso y la civilización. O sea, ellos comparten como esta idea de que hay un curso en la historia, ¿no? Y eso obviamente viene desde muy atrás. También lo podemos encontrar en otros historiadores, por ejemplo, de la Ilustración francesa o Voltaire, ¿no? O sea, de que hay esta marcha como del espíritu, que luego, eso, el siglo XIX llega Marx y dice, no, ¿cuál espíritu? No, estas son condiciones materiales y es la lucha de clases, nada de rollo acá del espíritu y la mente. Pero esto sí se lo creen un poco, que hay como un devenir lineal, digamos, y que en ese sentido la historia necesariamente es progresiva, es decir, avanza hacia mejor, y bueno, eso finalmente decantará en lo que llamamos positivismo, o la visión positivista de la historia. Pero sí hay como esta visión. Entonces, en el caso de México, ¿cuál es esta perspectiva? Pues pasar justamente de la etapa de la dominación española a una etapa de liberación, y luego una etapa, tendría que seguir, digamos, una etapa pues ya de consolidación del orden social, del Estado, ¿no? De la política, etcétera, etcétera. Entonces es interesante, ¿no? Como ver esta perspectiva que es como muy lineal y que tiende a pensar entonces el devenir como en un sentido progresivo, ¿no? Casi que evolutivo. ¿Y cuáles son las características de los libros de texto de la historia en ese momento? A nivel formal, a nivel del contenido, sí yo digo, pobres niños de la época, ¿no? O sea, porque me los puedo imaginar con ese libro de texto y digo, con razón morían, ¿no? Así desde el siglo XIX no es como de las materias top, o sea, definitivamente, ¿no? Porque eran libros así, chonchotes, y luego lo que se consideraba, y claro, son herederos del catecismo, primero así tal cual religioso, y luego lo que se llamó a principios del XIX catecismo político, ¿no? Y de ahí estos primeros compendios y manuales de historia, etc. Entonces la estructura, por ejemplo, lo que encontramos son ese esquema de preguntas y respuestas, porque lo que se busca es que los niños en la época fomenten, por un lado, la memorización. Entonces es una estructura de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces todas las lecciones en las cuales está compuesto el libro pues están armadas en función de eso, ¿no? De preguntas. Y entonces, ¿qué pasó el 16 de septiembre de 1800? Pues y entonces responde, ¿no? El mismo autor pregunta, el mismo autor responde, y esa es la estructura del libro. Es una historia, por supuesto, muy cronológica. O sea, por ejemplo, la etapa colonial no es así como el análisis de las haciendas y la minería, claro, y esto, o sea, es así historia política y es así virrey por virrey, ¿no? Que así a mí si me preguntan cuántos virreyes hubo, no tengo idea. México a través de los siglos. Sí, que exacto, va a decantar como en esta ya visión de México a través de los siglos. Entonces es una historia factual, está centrada en los hechos, cronológica, porque está estructurada a partir de así las puras fechas en orden cronológico. Y tiene esta estructura de preguntas y respuestas porque lo que se busca un poco es que los niños enfaticen o trabajen como la cosa de la memorización. Por un lado, pero a nivel del contenido, pues es esta historia así de que se desgarra casi las vestiduras el autor como para fomentarles a los estudiantes el amor a la patria, ¿no? De hecho, otros de los libros paradigmáticos de este momento es las lecciones de historia patria de Guillermo Prieto, que es más o menos la misma estructura y tiene este contenido así que está muy anclado a los próceres y a los hechos, ¿no? Por ahí hay una parte que me gusta mucho del libro, donde en la etapa de la Reforma Liberal, entonces dice Juárez así inamovible como las rocas frente al mar, una cosa así súper poética casi,
como con ese fin, ¿no? De tratar de cimentar este fervor a la patria, que claro, tiene todo el sentido del mundo en un momento en el que se está apenas como afianzando el proyecto. Bueno, ya afianzamos el proyecto a nivel institucional, pero ahora necesitamos potenciales ciudadanos, ¿no? O sea, necesitamos gente que empiece a pasar su fervor, digamos, de lo religioso a que ese es también el asunto, ¿no? De lo religioso a la patria, el amor a la patria. Y me acuerdo también, esto ya es posterior, ya es con Justo Sierra, pero Justo Sierra así tal cual lo decía, ¿no? Es que hay que fomentar el amor a la patria entre los estudiantes. Entonces ya no va a ser el templo, ahora va a ser un templo cívico. ¿Cuál templo cívico? La escuela, ¿no? Ahora ya no va a ser el sacerdote, ahora va a ser el maestro. Y ahora ya no va a ser el catecismo, va a ser el libro de texto. Entonces dices, está cañón, o sea, ¿cómo está estructurada esta dimensión de la patria y de los canales y las vías que se tienen en ese momento como para tratar de fomentar eso entre los estudiantes? Entonces sí, México a través de los siglos o las propias obras de Justo Sierra ya como que canonizan de alguna manera un discurso, ¿no? Pensado de una forma en particular, pero eso, bueno, abreva de todos estos historiadores previos, ¿no? Como Prieto, como Altamirano, el propio Paino. Pero igual sigue siendo una historia vigente, Doc. O sea, estamos hablando de que muchos profesores de historia seguimos utilizando esta visión. Sí. ¿Para qué? Pues para fomentar identidad, patriotismo, amor a nuestros pues héroes de la que nos dieron patria, y que finalmente después de un siglo pues tiene todavía una vigencia, realidad, una expresión, sí. ¿no? Y sobre las características de los libros de texto de Paino, ¿son igual o tienen algún cambio? No, son igual. El cambio que hay en estas, por ejemplo, ediciones, es que lo único que hace Paino es como irle, bueno, Paino porque no es como nada más el autor trabajando, es el autor con los editores, ¿no? de las casas editoriales de sobre todo la Ciudad de México. Lo que va haciendo conforme pasan los tiempos y hay que hacer nuevas ediciones es como ir agregando lecciones, ¿no? Porque claro, ya pasaron nuevos acontecimientos a inicios del Porfiriato, entonces lo que hace Paino es irle como agregando lecciones, ¿no? Entonces entre la edición primera y la edición 10ª pues ya son más páginas, se va como ensanchando. Les digo, es un libro que pues sí está bastante grueso, o sea, es como el formato así de libro, como en formato tabloide. Y sí es una estructura pues bastante pesada, o sea, ese es el asunto, ¿no? Y eso pues claro, nos revela que todavía tampoco hay como una perspectiva así pedagógica moderna, ¿no? Que ya piense que la educación tiene que ser menos memorística y tiene que ser un poco más analítica. En realidad pues apenas está como dando los primeros pasos hacia la cimentación de ese sistema de instrucción pública. Luego, bueno, viene la revolución, se interrumpe ese proceso y quien lo va a retomar pues es Vasconcelos y a toda la campaña educativa del Estado postrevolucionario. Pero a nivel del formato del libro es eso, ¿no? Es un libro con creo que es de 300, en las primeras ediciones como de 300 y algo, y ya en las últimas aumenta como 400, o sea, porque se le van agregando lecciones. Y además también otra cosa que comparte con la estructura, por ejemplo, de México a través de los siglos, es que, bueno, y eso pues nos habla también de dónde está centrado el historiador, ¿no? Desde dónde escribe. Y es que la parte más amplia del todo el libro es la del siglo XIX justamente, o sea, la que a él le toca vivir, de la que él pues puede echar todavía más rollo, digamos, ¿no? Y hacer más lecciones y echar más información, porque eso lo vio él de carne propia y con sus propios ojos. Entonces la parte a nivel también de la estructura es importante, ¿no? La parte más amplia de la obra es la que abarca el 19. ¿Cómo catalogar la obra literaria de Paino? ¿Qué tan amplia es? Bueno, es amplísima. Justamente cuando me decidí finalmente que iba a ser Paino, mi directora de tesis fue la doctora Alcubierre, que está especializada en historia de la infancia y que ha trabajado también cosas de literatura, de historia de la literatura. Entonces, pues por su propia filia, vamos a decir, me pedía eso, ¿no? Dice, bueno, si te vas a quedar ya finalmente con Paino, pues sí tienes que echarle ojo a sus obras literarias, porque finalmente eso es una parte constitutiva de cómo entiende la sociedad y de cómo estudia la historia, no es como una cosa aparte, ¿no? Eso es parte de su propia formación, ¿no?
Entonces lo intenté. O sea, me leí algunas partes del Fistol del Diablo y de Bandidos de Río Frío. A la página 100 me rendí, la verdad, porque es una literatura, y sí lo he escuchado de los profesores de la carrera de letras, que generalmente entre sus estudiantes el periodo que menos gusta de la cosa literaria de México es el siglo XIX, justamente, porque el costumbrismo es que es muy rico, a nivel de información es muy rico, claro, ¿no? Porque es súper descriptivo. Entonces te describe, por eso se llama así, ¿no? Costumbrismo, porque te describe los hábitos, pero entonces es como abrir estas, ¿cómo se llaman? Las cajas esas chinas, ¿no? Que entonces hay un hilo conductor por ejemplo, los Bandidos del Río Frío, ¿no? De estos personajes, pero luego de ahí Paino saca una hebra, y esa hebra no es así como que te dura una página, te dura casi 20 páginas o 30 páginas, ¿no? Y luego regresa otra vez al hilo conductor y luego vuelve a abrir como otro sendero. Entonces es como así, ¿no? Como ir para todos lados y volver. Entonces sí, en algún punto si uno no tiene como esta rigurosidad disciplinaria en las letras, pues sí se pierde uno, digamos. Pero sí es muy rico a nivel de información en términos de las representaciones que hay ahí, ¿no? Yo pues justo antes del año, ahora sí que el año de la pandemia, unos meses antes, justo por estas fechas de febrero, en el Instituto de Geografía de la UNAM dieron un taller de geografía y literatura en el siglo XIX. Entonces yo, como soy así, tengo esta manía de quererme inscribir a todos lados y tomar cursos de todos lados, me inscribí y fui. La que impartió ese curso se llama Raquel Urroz, que está especializada en geografía social, y hizo una cosa padrísima, porque justamente lo que ella hizo fue tomar los Bandidos de Río Frío y tratar de reconstruir rastrear y luego reconstruir de esa obra los espacios de sociabilidad, o sea, lo que ella llamaba los nodos del espacio, es decir, los lugares en los cuales ocurre la interacción social en esa obra de Paino, ¿no? Y entonces a partir de eso mapeó, o sea, hizo como un ejercicio con cartografía de los lugares que se mencionan en la obra en relación de más o menos cuáles eran y qué importancia tenían en la Ciudad de México de finales del siglo XIX. Entonces fue una cosa padrísima, ¿no? Porque entonces, como al final de cuentas, la literatura, como en ese sentido de tomarla también como un documento, pues lo puedes como profundizar a ese nivel y reconstruir esa experiencia social. Claro, una experiencia social que ya pasó por un filtro, que es el del propio Paino como espectador y testigo, digamos. Pero me gustó bastante, o sea, el acercamiento que no tuve a la hora de hacerlo en la tesis sí lo hice con este taller que tomé en la UNAM, y estuvo muy padre. O sea, dije, claro, es que es cierto, o sea, la parte que sí alcancé como a leer y a revisar de la obra de Paino sí es muy rica en esa cuestión de los referentes a ciertos lugares, los espacios de sociabilidad, las palabras, los dichos, ¿no? De repente que quedan por ahí registrados, y eso es bastante significativo, ¿no? Pero claro, a la hora de la lectura cuesta, por esto que digo, de que como está muy cargada de información y de descripciones, pues sí, de repente uno se pierde, ¿no? A la hora de leerla, la novela. Bueno, con esta visión del siglo XIX, ¿cómo calificarías la historiografía del siglo XX? Uy, complicada también. Bueno, ya es un poco menos... Sobre todo yéndonos un poco hacia la cuestión de los textos. ¿De los libros? Sí, de la enseñanza de la historia. La verdad, o sea, tengo que confesar, hay un periodo que es justo el de después de la Revolución, en el que sí tengo como una laguna, o sea, no me he metido como mucho a rastrear a los autores de los libros escolares del periodo posrevolucionario, y luego sigue ya la etapa de la SEP, o sea, cuando se crea la Comisión de Libros de Texto Gratuito, y de eso pues sí he leído como algunos artículos al respecto, y ahí yo creo que ya hay como una sistematización muy clara, ¿no? O sea, ahí ya tiene uno como una uniformidad, al menos en el esquema y el formato del libro, y de cómo se supone tiene que ser un libro de texto, digamos. Y claro, también por los alcances, ¿no? O sea, estos libros de Paino, por ejemplo, de Guillermo Prieto, pues sí eran importantes y todo, pero su circulación estaba muy circunscrita a unos cuantos lugares y librerías en la Ciudad de México y en Guadalajara y Puebla, ¿no? En cambio, ya cuando se crea la Comisión de Libros de Texto Gratuito, digamos, ya como el margen que puede abarcar esa producción editorial de esos libros es muy amplia. Basta. Y justamente, bueno, se crea la comisión un poco porque ya hay todo, ya viene todo este ejercicio previo de alfabetización y de creación de escuelas, incluso rurales. Entonces ya tienes como un esquema amplio, ¿no? de
de escolaridad en el país, entonces ahora hay que cubrir la demanda de estos libros y hay que tratar de darle una uniformidad que por supuesto responde a las directrices del Estado priista, básicamente, ¿no? Eso en el caso particular de la historiografía escolar, vamos a decir, del siglo XX. Pero en términos generales, pues la historiografía en el siglo XX lo que tenemos es una amplitud y diversificación de autores, de perspectivas, de temas, ¿no? Entonces sí, ya es cuando ya nace como la historia, justamente ya como se está como formando, ¿no? Como una carrera y como una disciplina ya profesional, y el correlato de eso va a ser que pues vamos a tener así cada vez más producción historiográfica, ¿no? Y por tanto también una diversidad de enfoques, de perspectivas y de interpretaciones, ¿no? ¿Qué piensas de dejar la Academia de Altos Vuelos y entrar en la producción de libros de texto para la difusión de la historia? De temas como esto que estamos hablando, de esto de lo que nadie se entera la gente. Sí, claro, sí. O sea, el público en general. El público en general. Bueno, pues se acuerda, doctor, ¿no? Que tuvimos aquel ejercicio de los libros estos de Cuernavaca. Claro, como un primer acercamiento que además, claro, para los que en ese momento éramos recién egresados, pues fue una oportunidad bastante padre, ¿no? De ya como pasar de la trinchera al campo, digamos, así, ¿no? Y hacer algo ya propiamente. Yo creo que sí es importante hacer divulgación. En el caso de los libros, claro, en el caso de los libros a veces es complicado por todos los costes. Bueno, primero por las directrices como institucionales, porque al final de cuentas son libros que se supone pues, se van a usar para enseñar, ¿no? Entonces pues tenemos como un esquema educativo pues bastante centralizado, bastante institucionalizado, y luego por otra parte pues está el tema de los costos, o sea, que no es como tan fácil, y a veces no es como tan factible hacer libros en físico, pero bueno, ahora tenemos a lo mejor, ¿no? la posibilidad de hacer los libros virtuales, digitales, virtuales, y yo creo que ahí sí, por ejemplo, como comunidad de profesores, de egresados, de estudiantes de historia, pues sí creo que sería un potencial campo de acción, o al menos deberíamos también de repente incursionar en esto, para que el conocimiento que nosotros estamos como tratando de entender, de producir, de generar, pues no se quede nada más como anclado a la cuestión académica, al gremio, digamos, y que pueda eso como de repente salir, ¿no? A través de libros, pero también a través de podcasts, a través de cosas audiovisuales, de entrevistas como este tipo, ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio, creo que ese es uno de los retos que tenemos constantemente en la historia, ¿no? Porque tenemos ya la formación como académica, disciplinar ahí, claro. Eso ya está, digamos, pero ahora lo que de repente falta es esta parte como de difusión y divulgación, ¿no? ¿Qué le recomendarías a los futuros egresados de historia? Bueno, esa pregunta está buena. Yo creo que esta carrera, bueno, creo que todas, pero en particular estas de humanidades son de muchísima vocación. O sea, realmente hay que tener como gusto y pasión por esto, porque si no lo dejas y pues no es como que alguien te obliga a hacer esto. Y yo creo que es mucha constancia. Yo creo que también le decimos de repente carrera porque es así tal cual, de constancia y de mantener el ritmo, un maratón, ¿no? De toda la vida. De toda la vida, ¿no? Con un montón de obstáculos que uno tiene ahí como que ir sorteando. Y sí, pues no quitar el dedo del renglón, mantenerse como en la constancia, y pues eso, tratar de en lo posible no perder como ese camino. Digo, yo sé que de repente las circunstancias de los estudiantes o egresados los llevan, lo que platicábamos, los llevan como otras cosas, a otros campos, a hacer, porque necesitan trabajar, porque ya necesitan dinero, necesitan generar, pero sí como de repente volver, ¿no? O sea, como al camino principal, pero yo creo que la constancia sí es clave. Y los vínculos, o sea, yo creo que también es importante tener acercamiento con profesores como el doctor Jaime, ¿no? que incentivan mucho a participar en congresos, a publicar libros, a entrevistas, ¿no? Este tipo de cosas. Acercarse a esos profesores, buscar también a veces apoyo, y pues es que es una cosa también de ir a tocar puertas, digo. Sí. Ya, como dicen las abuelitas, el no ya lo tienes, ¿no? Pero quién quite y en algún momento ahí te jalan a... Esto, por ejemplo, de los libros que hicimos de Historia de Cuernavaca, fue porque una compañera mía de generación, Exacto. Carolina de la Rosa,
encontró chamba en el Instituto de Cultura de la ciudad y ella se puso a trabajar, a darle forma al proyecto editorial para hacer libros con ese fin de divulgación. Entonces ese tipo de cosas pues de repente a ciertos gobiernos les interesa o les llama la atención. Saludos a Carolina. Sí, saludos a Caro, porque ella fue la mente maestra, digamos, detrás de ese proyecto de historia que tenía este cariz como de ser de carácter de difusión y divulgación. Pero pues finalmente el contacto y el vínculo es siempre como importante, ¿no? Para de ahí pues ya empezar como a armar contactos y poder más o menos irse situando en el ámbito profesional. Muy bien, pues creo que esta entrevista, doctor, nos ilustra en un periodo que creo que no habíamos abarcado, pero creo que es particular porque también a través de la vida de un personaje del siglo XIX, podemos vislumbrar unas temáticas que todavía están pues por estudiarse, ¿no? Sí. Y para un público no especializado esto es importante porque, insisto, en una pregunta que te planteé, ¿no? El siglo XIX parecería muy cercano, pero es complejo, es ¿no? muy complejo, es lejano y además pues es principal para entender la gestación de nuestro Estado Nacional. Exacto. Así de sencillo, ¿no? Pues bueno, esperemos con la entrevista con Mario Joxán Baena Arechiga Carrillo haya sido de su agrado. Joxán, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un gusto, y bueno, también felicitarles y reconocerles por esta, de lo que decíamos lo último, ¿no? De esta labor que están haciendo de darle seguimiento a los egresados, de que las tesis se den a conocer, no se queden ahí nada más en las estanterías de la biblioteca, y que esto pues sea como un punto de partida para eventuales también proyectos de difusión y de divulgación y producción audiovisual. Pues esperamos verte en las próximas, porque creo que ya la maestría ya la terminaste, ¿no? Sí, la de maestría por ahí. Y va por ahí un doctorado que está en ciernes. Está en proceso. Entonces ojalá que también podamos oportunidad más adelante de otra entrevista, ¿no? Sí, claro, con todo gusto, cómo no. Bueno, pues a todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia para la próxima ocasión. Reciban un cordial saludo. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, allá en cámaras, Oscar Lorenzana, el profesor Jaime García, que me acompañó en la entrevista, su servidor Omar Ali Salazar Blas. Se despide de ustedes. Hasta la próxima.